Luz para el Camino, un programa de la Iglesia Pentecostal Unida de España, buscando la luz en la palabra de Dios. Muy buenas amigos, Dios les bendiga, hermanos, una semana más estamos aquí con vosotros, esperamos pasar una media hora interesante buscando de la palabra de Dios y aquí estamos de nuevo buscando la luz en la palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando de la murmuración. Sí, la murmuración, el chisme, la queja, el criticar, el estar hablando mal de los demás, ¿les suena? Bueno, pues es muy común, es muy extendido. Parece que en ocasiones es el deporte nacional. Consiste en hablar mal del prójimo, en hablar lo que hace, lo que deja de hacer, en criticarle. Y como digo, a veces parece que es el deporte nacional porque vemos como hay programas que están especializados en ello, programas de televisión que tienen una gran audiencia y la gente lo que hace es escuchar lo que otros hablan de otros, o sea, criticar lo que hacen, lo que dejan de hacer, lo que dicen que han dicho, y esa es la murmuración, una bola que se va agrandando hasta que al final no sabe uno dónde está el límite de la verdad, la mentira, pero lo que sí hay es ese espíritu de crítica, ese espíritu de queja, de murmuración, de chisme, que a Dios no le agrada, y eso es lo que queremos hablar hoy en estos minutos. Vamos. Se dice que el caracol tiene sus dientes en la lengua, que conserva enrollada como una cinta cuando no la necesita. Pero cuando llega el momento de usarla, saca su afilado apéndice y aun cuando el tamaño de los dientes es realmente microscópico, esto no impide el que realicen una labor a veces devastadora. Al igual que la acción que realizan estos afilados dientes de los caracoles, asimismo podríamos decir que actúan las murmuraciones, que muerden, devoran la buena fama y reputación de las personas. Que el Señor nos ayude a estar vigilantes para arrancar cualquier diente que aparezca en nuestra lengua. Vamos a buscar luz en la palabra de Dios y vamos a intentar que Dios toque nuestros corazones y nuestras mentes para darnos cuenta cuán dañino es la murmuración. Escuchemos una música y seguimos adelante. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Qué tremenda comparación la de la lengua del caracol, que tiene dientes y devoran, ¿verdad? Así podemos devorar la fama y la reputación de cualquier persona por medio de la murmuración, que a veces hablando mentiras o cosas que hemos oído que no hemos comprobado, que dicen, que ha dicho, que dicen, que ha dicho. Bueno, tremendo. La palabra de Dios nos advierte sobre la murmuración. En Proverbios capítulo 17 y verso 20 dice la palabra que el perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. También en Proverbios 13, verso 3 dice, el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Nos está advirtiendo sobre el problema y el peligro que hay en estar removiendo problemas y situaciones con la palabra, con la lengua, con este miembro que Dios nos ha dado, que es tan tremendo. Alguien puede pensar que no está mal hablar mal de la gente, pero Dios realmente lo está condenando y nos está advirtiendo sobre ese peligro. Por ejemplo, en Santiago capítulo 3 nos está hablando el Señor y dice que todos ofendemos muchas veces. Dice, pero si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego.
Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Así dice Santiago capítulo 3. Dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre, y podríamos añadir ninguna mujer, puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Por eso en capítulo 12 de Mateo, el Señor Jesucristo les dice a los hipócritas, dice, generación de víboras. Y todos sabemos este símil del que habla cosas ladinas, con dobles intenciones, con ganas de hacer daño, se le llama serpiente, que tiene una lengua de doble filo, víbora. Estas cosas estamos acostumbrados a oír. Y dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Dios está diciendo que aquello que hablemos puede llevarnos a una condenación, que seremos juzgados por toda palabra ociosa. Y este asunto de palabra ociosa es que no produce, que no edifica, que no es constructiva, una palabra que sobra, que no tiene fundamento, que no es de bendición. La murmuración se convierte en una depravación espiritual de la persona. En cada lugar donde las personas se dejaron arrastrar por este espíritu, tuvieron terribles consecuencias. La murmuración hace que la presencia de Dios se aparte de su lado y la persona quede expuesta a la voluntad del enemigo, porque este pecado está conectado con la rebelión. Por eso Santiago también más adelante en el capítulo 5 dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está a la puerta. Si alguno piensa que está murmurando en lo secreto de su casa o de su incluso alcoba, dice que lo que hablemos en los secretos será conocido en lo público y no va a quedar impune ante el Señor que nosotros critiquemos y juzguemos. Hay una ley espiritual que se nos vuelve en nuestra contra cuando nos dedicamos a criticar a nuestro prójimo, a nuestro amigo, a nuestro hermano, a nuestro familiar, a nuestro vecino. Se vuelve contra uno porque la gracia de Dios se aparta de uno. Dice el Señor, bendecid y no maldigáis. Y dice también en otro lugar, no difaméis a nadie. Entonces hay que cuidar, porque es cierto que a veces hay que dar testimonio de ciertas cosas, pero en muchas ocasiones es mejor callar que hablar mal de alguien, porque es gratuito, es ocioso, no viene al caso, es simplemente por criticar, por murmurar. Tenemos que buscar ese límite para no caer en él. En Números capítulo 14, del 27 al 28, nos narra la historia de María, la hermana de Moisés. Moisés, líder del pueblo de Dios que guiaba a la nación de Israel, y María, su hermana, le criticó, estuvo murmurando ahí juntamente con el otro hermano Aarón. Y le murmuraban, pues, ¿por qué? Simplemente por el mal gusto en la elección que había hecho en cuanto a la esposa que había escogido Moisés, que era de la tierra de Cus, es decir, era una mujer de piel morena. Y por este asunto le estaban criticando, un asunto que no era trascendente, que era una cosa personal, donde no tenían que meterse, pero ese fue un pretexto para que ella murmurara contra su hermano Moisés. Y Dios no permitió que de ninguna manera María quedara sin castigo. Ella fue avergonzada y echada fuera del campamento a causa de la terrible enfermedad que cubrió su cuerpo.
porque esa enfermedad que le cayó fue una lepra blanca que le cubrió el cuerpo, simbolizando este pecado que cubre a aquel que se dedica a murmurar, porque la gracia de Dios se aparta y el pecado y los demonios, vamos a decir, empiezan a actuar por medio de estas personas. Y María quedó apartada del pueblo de Dios, así como uno podrá quedar apartado de la gracia del Señor, del cuerpo espiritual de Cristo, que es ese campamento en el que habitamos por causa de la murmuración. Así que no es cosa vana, no es cosa liviana este asunto de la murmuración. Tenemos que cuidarlo grandemente. Bueno, María después fue restaurada por la intercesión del mismo Moisés a favor de ella, pero la consecuencia fue tremenda y una historia triste por causa de la murmuración. Habría que buscar el origen de la murmuración. En Génesis capítulo 3, a partir del verso 1, nos narra cómo Satanás estaba murmurando contra el Señor para que Eva entrara y participara de este mismo pecado, porque la murmuración no se queda sola, es que te quiere envolver. Cuando te viene alguien te empieza a criticar del de más allá, en realidad este pecado te quiere envolver para que tú caigas también con tus labios, empezar a hablar lo malo. Por lo regular, Satanás busca personas quejumbrosas, descontentas, para inducirlas al pecado de la murmuración. El enemigo de alguna manera supo que Eva no estaba contenta quizá con lo que era, que quería más, que quería ser como Dios, que ese fue el pecado que tuvo el mismo Satanás. Igualmente, así busca personas que estén descontentas, que tengan quejas en su corazón, que tengan insatisfacción, que algo guarden en su corazón para entonces manifestarlo, como estábamos escuchando que dice el Señor Jesús, que de nuestro tesoro del corazón es lo que sacamos. Del buen tesoro del corazón sacamos cosas buenas, pero si en el corazón hay cosas malas, pues sacaremos cosas malas. Si en nuestro corazón hay queja, hay descontento, hay crítica, pues entonces eso es lo que vamos a sacar por nuestros labios y va a ser como espadas. La palabra a veces es como espadas que disparamos contra alguien. Y si está ausente, pues haciendo daño y manchando su imagen y criticándole y casi que pisoteándole con la palabra. Qué terrible que esto pueda estar ocurriendo en nuestras vidas de una forma tan corriente, hasta el punto de que muchas veces a la gente se sientan a ver el televisor, estos programas que simplemente se basan en la murmuración, simplemente se basan en la crítica al prójimo, al que más sonado sea, al que más famoso sea o al que más escándalo pueda crear, con tal de poder entre todos allí criticar y murmurar y crear, un escándalo nada más que por las palabras, porque son profesionales de esos. Eso es tremendo, porque el Señor no le agrada. Dice 1 Corintios capítulo 10 que no murmuréis, dice, como algunos de ellos murmuraron, se refiere al pueblo de Israel, y perecieron por el destructor. Dice que estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Se está refiriendo a un pasaje que hay en Números capítulo 16, cuando habla de que toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo del Señor. Y dice que los que murieron en aquella mortandad por causa de ese pecado de murmuración fueron 14.700 sin las muertos que previamente había habido por pecados anteriores. El pecado de murmuración trae sus propias consecuencias, aunque muchas veces está asociado a otros pecados. En Judas capítulo 1, en verso 14, pues también nos habla de aquellos que están llamados a la condenación, que han hecho obras impías, que han hecho cosas duras, que han dicho incluso, y dice, estos son murmuradores querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas que sacan provecho. La misma persona que está criticando, quizá luego a la cara está adulando, está utilizando con un arma de doble filo esa boca, de frente adulando y dando palabras de adulación y por detrás criticando y destrozando la reputación. Realmente esto nos da un carácter o una personalidad centrada en el prójimo, una personalidad descontenta,
que no está contenta, que no está satisfecha con su propia vida y ve queja y ve problema en todas partes, y una persona que ve los problemas en el prójimo y no en uno mismo. Jesucristo nos estaba anunciando y advirtiendo, dice, no estéis mirando tanto la paja del ojo ajeno, sino mira primero tu viga, la que tú tienes. Dice, hipócrita, ¿cómo tú pretendes quitar la paja del ojo ajeno si tú tienes una viga en tu ojo? Primeramente quita tu viga, y después podrás ayudar a tu hermano a quitar esa paja, ese error, ese pequeño fallo que quizá tiene en su vista. Y esto es lo que nos ocurre, que a veces nos centramos más en mirar los errores de los demás y no llevamos una vida de introspección, de autoanálisis, de presentarnos nosotros delante del Señor cada día, darnos cuenta de nuestros propios errores y presentarlos al Señor para que Él poco a poco nos vaya limpiando y cambiando. Cuando nosotros seamos capaces de reconocer nuestros errores, los errores de los demás no nos van a parecer tan grandes y vamos a ser capaces de soportarlos, de perdonarlos, de cubrirlos con el amor o de ayudar a cambiarlos, pero en ese amor que sostiene, ese amor que alienta, y no un amor un espíritu de destrucción, un espíritu que como un hacha quiere cortar por lo sano, como se suele decir. Así que dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, y añade, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Los escarnecedores que hacen escarnio, que hacen burla y que añaden también murmuración, crítica, pues no son bienaventurados. Y entonces, por eso llamo al análisis de estos programas de televisión, cuando uno se sienta ahí en el sillón, está sentado en la silla de los escarnecedores, porque está viendo cómo escarnecen a las personas y está haciéndose partícipe, quizás no activamente, pero sí pasivamente, complaciéndose con ese pecado. Cada acto de murmuración está ligado a personas que no tienen un sentido de gratitud para con el Señor. Según el Salmo 15, verso 3, dice que los que habitan en el Señor son el que no calumnia con su lengua, ni hace mal al prójimo, ni admite reproche contra su vecino. Fíjate qué 3 puntos tan importantes para poder habitar en la gracia de Dios, en la presencia del Señor. Dice el que no calumnia con su lengua, claramente haciendo referencia a la murmuración, a levantar falsos testimonios, a difamar, y dice no hace mal al prójimo, que también con la palabra cuánto mal se puede hacer, ya esté presente o ausente. Y dice también, y muy importante, ni admite reproche contra su vecino. Es decir, que no admite que le vengan otras personas hablándole mal del prójimo o del vecino. Y aquí está donde quizá más difícil nos cuesta el parar en seco, o el parar de plano cuando nos vienen algunas personas a criticar, a murmurar. Porque a veces uno no sale de uno, quizá el empezar a hablar mal de las personas, pero qué rápido nos encendemos en cuanto nos dan un poquito de fuego. En cuanto nos vienen y nos dicen 4 cosas de alguien, ya nosotros ya nos vemos envueltos. Ahí quizá nos cuesta más parar, y no debe avergonzarnos, y como cristianos, como hijos de Dios, como personas temerosas de Dios, sabiendo que eso no trae ninguna bendición. Dice el Señor, de lo que siembras, eso vas a cosechar. Y es una ley espiritual que existe y nosotros tenemos que cuidarnos y no admitir cuando alguien nos venga a criticar, cuando alguien nos venga a traer murmuración, cuando alguien nos venga a traer queja. Podemos parar y decir, perdóname, eso no trae bendición, eso no trae edificación, no creo que sea conveniente. Si tienes algo contra esa persona, ve y habla con ella, pero no me vengas a mí a meterme en estas murmuraciones, porque no me gusta, no quiero ser partícipe de esta situación. Es importante que nos demos cuenta que hay una murmuración contra el prójimo y hay una murmuración contra el Señor. El pueblo de Israel se quejó una y otra vez contra Dios, porque no tenemos carne, porque no tenemos agua, porque esto, porque lo da más allá. Y esa también es una murmuración que nos aparta del Señor. El no aceptar las cosas con dignidad, con templanza, con sabiduría, con amor, y poder salir adelante en las circunstancias que por uno u otro motivo Dios nos hace pasar, pues a veces el no aceptarlo nos lleva a ese espíritu de queja,
y entonces murmuramos contra el Señor. Y eso no debe ser, sino entender que por algo está ocurriendo lo que estamos pasando, que en todo hay una enseñanza, que en todo hay un crecimiento, que si pasamos por eso es porque Dios lo ha permitido con algún propósito y para algo. Todo ayuda para bien a los que aman a Dios y no debemos llenarnos de ese reproche. Hay personas que han pasado ciertas situaciones o no han obtenido aquello que buscaban y que pedían a Dios, o que han tenido una pérdida de un ser querido y se vuelven quejumbrosas, se vuelven amargas, y entonces su vida se convierte en una vida de queja hacia Dios. Pero si nos quejamos ante Dios, pues no tenemos posibilidad de alcanzar su gracia. Cada persona debe cerrar la puerta de la murmuración. Este pecado lo encontramos casi en todas partes. Es un pecado que afecta a los pobres, a los ricos, a los pequeños, a los grandes, y aún también lo encontramos en todas las culturas. Encuentra tierra fértil casi en todas partes, y mayormente en aquellos creyentes que siempre se están quejando. La queja va ligada a la murmuración. Hay una historia que dice que un hermano reprendía un espíritu de murmuración en una mujer, y el hermano que le reprendía le dijo: ¿cómo entraste en esta mujer? Y el espíritu malo les respondió: entré por la puerta. Y le dijo: ¿por qué? ¿Por cuál puerta? Volvió a preguntarle, y el demonio le contestó: por la puerta de la queja. Por eso el Señor nos manda que demos gracias a Dios en todo, que demos gracias a Dios por todo, que tengamos un corazón agradecido, un lleno de gratitud. Hay un antídoto contra la murmuración, hay un antídoto contra la queja. En Efesios capítulo 5, verso 8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es hablar aún de lo que ellos hacen en secreto. No participemos de las obras de las tinieblas, no participemos de la murmuración, no nos dejemos envolver por ese espíritu, sino reprenderlas, pararlas en seco. Cuidado, esto no es agradable a Dios. Vamos a tratar de cuidarnos. Todos hemos caído en este problema, todos hemos visto, pero que después nos trae una consecuencia. Hemos visto cómo hemos hablado mal de los hermanos y luego nos hemos visto nosotros en problema, y que el Señor nos ha llamado la atención y nos ha dicho: oye, tú tanto que hablabas mal de tu hermano, y mira tú en la situación en la que estás ahora, porque todos somos carne, todos somos débiles y en un momento dado podemos fallar. Pero dice en ese capítulo 5 de Efesios, un poquito más adelante, dice: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, y sed llenos del Espíritu Santo, hablando con vosotros, entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es un buen antídoto contra la murmuración y la queja. Si cuando nos reunimos hablamos con cánticos espirituales, con himnos, dando gracias a Dios, alabando a Dios, diciendo gloria a Dios, gracias al Señor, que todo va caminando. Es un buen antídoto. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 y verso 18 también dice: dad gracias a Dios, dice, en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, amigos, pues les animo que todos juntos podamos procurar huir de este espíritu de murmuración que abre la puerta al diablo, que nos aparta de la gracia de Dios, que muchas veces nos hace caer en otros pecados por causa de esto, y que en el nombre de Jesús no es de bendición. Que Dios les bendiga. Miguel Zumárraga, un saludo les da. Que Dios les bendiga mucho. Hasta la semana que viene.